Y hoy vamos a hablar de la palabra dónde. Vamos a explicar qué tipo de palabra es, cuáles son sus funciones y sus características. Y de esa manera podrás utilizarla adecuadamente en tus redacciones. ¿Dónde? Con tilde en la sílaba dom. Es un adverbio interrogativo y exclamativo. ¿Dónde? Va a llevar tilde, la llamada tilde diacrítica, para diferenciarla de la palabra donde, que no lleva tilde y que tiene otras características y funciones. Ahora bien, como adverbio interrogativo, su función es introducir preguntas directas o indirectas que tienen que ver con lugar. Veamos una pregunta interrogativa directa. ¿Dónde estabas? ¿A dónde vas? Las características de estas interrogativas directas es que deben llevar los signos de interrogación, tanto de apertura como de cierre. Esto es importante decirlo porque se ha hecho prácticamente una moda que se le coloca solo ahora el signo de cierre a las interrogaciones en español, lo cual es un error ortográfico. A pesar de que hay otros idiomas donde solamente se utilicen los signos de cierre, eso le pertenece a los otros idiomas. En nuestro idioma, en español, siempre debemos colocar signo de apertura y signo de cierre. Y esa es una de las características de las expresiones interrogativas directas, es decir, que de una vez, ¿verdad? Inicia con la pregunta ¿dónde? O ¿a dónde? O ¿en dónde? Ya veremos más adelante los otros casos. En segundo lugar tenemos las expresiones interrogativas indirectas, es decir, las que llevan delante de la palabra donde un verbo o una frase. Por ejemplo, en este caso, dime, ¿dónde estabas? O explícame, ¿a dónde vas? En el caso de las interrogativas indirectas, no es necesario que le coloques los signos de interrogación. No los llevan. Y lo que sí debemos estar al tanto y estar muy pendientes es de colocarle su tilde a la palabra dónde, a dónde. Y bueno, cada vez que veamos la palabra dónde para interrogar, debemos colocarle su tilde, así sea en una interrogativa indirecta. Y recuerda que las interrogativas indirectas no llevan los signos de interrogación. Otro dato que quiero añadir es que el plural de dónde es dóndes. Continuemos. Dónde también es un adverbio que sirve para introducir expresiones exclamativas relativas a lugares. También aquí tenemos el ejemplo de expresiones exclamativas directas o indirectas. Ejemplo de una exclamativa directa. ¿Dónde irá a parar el mundo? ¿A dónde han llegado las cosas? Aquí, como vemos, al igual que las interrogativas, aquí debemos escribir el signo de exclamación de apertura y el de cierre. Apertura y cierre. Y también quiero añadir que nosotros un tiempo atrás conocíamos estos signos como signos de admiración. Modernamente se les llama
signos de exclamación, aunque podrían también utilizarse y decir de admiración, pero cuando decimos exclamación, estamos incluyendo expresiones de duda, sorpresa, miedo y otro tipo de exclamaciones referidas a diversas emociones. Mientras que en admiración, pues, como lo dice la palabra, solamente entonces correspondería a las expresiones donde se manifiesta una admiración por un hecho o por una persona. Cuando decimos exclamación, que es un nombre más moderno, pues estamos incluyendo una variedad más grande de emociones que se manifiestan a través de las expresiones exclamativas. Y como en la exclamativa directa, al igual que en la interrogativa directa, debes colocar tanto el signo de apertura como el signo de cierre. Ahora veamos dos ejemplos de exclamativa indirecta. Y dígame usted, ¿dónde iremos a parar? O mire usted a dónde han llegado las cosas. Aquí también en la indirecta hay una frase o verbo, expresión que antecede a la palabra dónde. Y como en el caso anterior, aquí en las exclamativas indirectas no se necesita colocar los signos de exclamación. Ahora bien, la palabra donde sirve para indicar distintas relaciones de lugar y por eso puede ir precedido o antecedido por las preposiciones o estas palabras que voy a mencionar a continuación. A, de, desde, en, hacia, hasta, para y por. Y vamos a ver estos ejemplos y a qué se refiere, qué es la relación que va a expresar. Aquí está primera. ¿A dónde? Fíjense, ¿a dónde? Como una locución, es decir, como dos palabras interrelacionadas. O a dónde como una sola palabra. Cualquiera de estas dos es válida. Actualmente no hay ninguna diferencia entre ellas. Pueden utilizar o puedes utilizar a dónde o a dónde. ¿A dónde vas tan apurada? Aquí se refiere a un destino. Va en una dirección, va a un destino. Y este verbo ir es un verbo de movimiento. Esas son las características que debe tener la palabra a dónde para emplearla, ¿ok? Debe referirse a un destino y, por supuesto, tener un verbo de movimiento. Aquí con la preposición de. ¿De dónde vienes? Aquí se refiere a un origen. Con desde. ¿Desde dónde partirá el maratón? Aquí se refiere a una situación, una localización, a un lugar fijo. ¿En dónde te encuentras? Aquí también se refiere a un lugar fijo, donde está ubicada la persona. ¿Hacia dónde te diriges? Esto se refiere a un destino y también se refiere a, a un verbo de movimiento. Aquí pudiésemos decir, ¿a dónde te diriges? ¿Hasta dónde llega esta vía? Indica límite, es decir, un sitio fijo donde se va a establecer el final de la vía. ¿Para dónde vas? También indica un destino. ¿Y por dónde vienes? Indica una situación. Entonces vemos como dónde, como adverbio de lugar, interrogativo o exclamativo,
puede expresar distintas relaciones y aquí tienen entonces los ejemplos. Ah, pero aquí hay una pregunta especial. ¿Y cuándo utilizamos a dónde? A dónde equivale a la expresión a qué lugar y se utiliza con verbos de movimiento. Como lo dije anteriormente, ¿a dónde vas tan apurada? ¿A dónde vas a almorzar el sábado? Quiero ir a comprarme unos zapatos, pero ¿a dónde iré? Es importante tener esto en cuenta porque a veces hay unos usos equivocados de a dónde. Por ejemplo, cuando las personas preguntan, ¿a dónde está Pedro? Si vamos a la parte de su sentido, sería equivalente a como preguntar, ¿a qué lugar está Pedro? Y eso está equivocado. Entonces, en este caso que nos referimos a ese lugar de ubicación de Pedro, deberíamos entonces decir, ¿dónde está Pedro? O ¿en dónde está Pedro? Así que cuando vayamos a utilizar la palabra a dónde, que la podemos utilizar tanto como una locución, es decir, como con la A separada de dónde o como una sola palabra a dónde, debemos tener claros qué significa a qué lugar y que siempre va a estar expresado esta expresión a través de un verbo de movimiento. Con estas informaciones básicas, y si tú las consultas cuando tengas alguna duda, podrás utilizar la expresión donde, como adverbio interrogativo, de, como adverbio interrogativo y exclamativo, sabrás emplearla de forma adecuada en tus redacciones. Espero que este contenido te sea útil y que lo puedas poner en práctica en la primera oportunidad que se presente. Soy María Vargas. Te invito a que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrito, que actives la campanita y vas a recibir notificaciones cuando suba contenido de ortografía, gramática y redacción del español. También cuentos y poesías de la literatura venezolana. Te invito también a que me sigas por mi cuenta de Instagram, @tu profesora piso bajo de piso bajo español, donde con mucha frecuencia estoy dando claves muy sencillas, pero importantes para el uso adecuado del español, para el buen escribir y para el buen hablar. Gracias por tu atención.